Latinos en el extranjero, episodio número 51. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Latinos en el extranjero, el podcast donde contamos historias de migrantes, historias de expat, historias de personas que han decidido emigrar desde Latinoamérica a otros países donde se presentan dificultades, donde se presentan retos, donde se presentan exigencias, y todo eso pues lo contamos a través de una llamada por teléfono. El día de hoy vamos a llamar a Mariana, pero antes de eso no te olvides que si tienes una historia que creas que sea inspiradora, que crees que sea motivadora o de mucha información para otros, no dudes en escribirme. Dejo mi correo en los comentarios de este capítulo para que me puedas escribir y ponernos en contacto. A lo mejor terminamos grabando un episodio de podcast y así ayudamos a muchos otros latinos que están en la misma situación. Vamos a llamar hoy a Mariana. Mariana es una mexicana en Alemania, el país donde yo vivo. Tiene un canal de YouTube también que está muy bueno. Hablas también sobre muchos temas acerca de migración. Recomiendo que la sigan, tiene información valiosa. Su canal se llama Mariana Venturas, o sea, todo junto, Mariana Venturas, una mexicana en Alemania, y hoy nos va a contar todo su proceso de llegada, de adaptación, de búsqueda de trabajo, lo difícil que eso fue y cómo terminó solucionando, encontrando empleo como profesora de español. Enseña español a alemanes. Todo eso nos lo va a contar, cómo le hizo, qué fue difícil, qué fue fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a llamar a Mariana. Bueno, Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Todavía en pijama. Estoy haciendo un podcast en pijama. Es la primera vez que hago un podcast en pijama. Yo estoy con pants y tenis porque me fui a dejar a mi niño a la guardería Ah, y claro. me voy en bici Uy, con el remolque a toda velocidad. eso me va a tocar muy pronto, creo. Yo Sí. también tengo una hija, pero es bebita, ¿no? Es chiquitita, ¿no? Pero me va a tocar seguro en algún momento. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 2, creo, ¿no? Tiene 2 años, 4 meses. Ujú, sí. No, yo estoy Y en más o pijama. menos hace Ujú. Yo estoy en pijama, no tanto por vago, flojo. Bueno, en parte sí, pero sino porque ayer me quedé hasta tarde, ¿no? Entonces, ahora me levanté tarde también. Em, Mariana, ya expliqué muy rápido en la introducción de este capítulo de podcast, un poco sobre ti rápidamente, y sobre todo que tienes un canal de YouTube, pero no sé si tú también muy rápido te puedes presentar y si puedes contarnos cómo se llama tu canal de YouTube y qué haces ahí. Ujú. Pues yo me llamo Mariana Vázquez, soy mexicana, Ujú, tengo 29 años. ujú. Hace 5 años, bueno, en mayo voy a cumplir 5 años que vivo en Alemania. Sí. Y bueno, tengo mi canal de YouTube, se llama Mariana Aventuras, una Sí. mexicana por el mundo, y comparto prácticamente cosas de Alemania, de algunos viajes a México Ujú. o sí, temas también de expatriados. Ujú. Claro, buenísimo. ¿Cómo así llegaste? ¿Cómo así estás por acá? ¿Cómo es la historia? Además me has contado que vives en un pueblo al sur, y entiendo que es un pueblo pequeño, ¿no? Es una ciudad, de Ah, hecho se llama Kempten, Algoy, pero es una ciudad pequeña. sí. Yo que he vivido mucho tiempo en Ciudad de México, pues es una ciudad bebé. Pero aquí en el sur está la región del Algoy con todas las montañas y los Sí. lagos y bosques. Dentro del Algoy es como la metrópoli del Algoy. Todos los Ah, pueblos vienen aquí a comprar y todo porque tiene supermercados y así, pero no deja de ser una ciudad pequeña. el Algoy es como, acá en el norte hay algo que se llama los Eifel, que es como, no es una ciudad, sino es como una región, pero tampoco es una región delimitada, simplemente es como un área así grande de media, como donde, no sé, hay pueblitos chiquititos, mucho bosque, mucha naturaleza, ¿no? Me imagino que Algoy es algo así, o Algoy es una ciudad, No, el Algoy es una como región región. geográfica, todo el paisaje, lo que conforma
el paisaje que se ve aquí en la región, los lagos, los bosques, Mm. pues que queda cerca ya de aquí la Selva Negra. O sea, todo ese paisaje, como sería la selva, la sabana, es el Algoy. Sí, 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 sí. Sí, bueno. Eso es Baden-Württemberg, ¿no? O Bayern, o Bayern. No, todavía es Bayam. Ah, pero es casi en el Cer- límite, creo, ¿no? Sí, tenemos aquí muy cerca la frontera de Con Austria, Austria, claro. con Los 45 Alpes. minutos, media hora. Ujú. Y todos los Y Alpes están por ahí también. sí, este año pues no ha caído tanta nieve por acá, Ajá. pero, pero cuando es invierno está súper nevado y súper bonito, solamente que ahorita calentamiento global. Sí, es increíble. Estamos en, no sé cómo está ahí por ahí en el sur, pero estamos 22 de enero, o sea, se está acabando enero y todavía no he Ujú. visto ni un copo de nieve, ningún, o sea, no ha llegado ningún día donde yo diga, uy, qué frío, ahora sí hace frío. No, o sea, hace frío, sí, pero no es el frío que yo he conocido, ¿no? Cuando recién llegué. Me imagino que al Sí, sur está igualito. normalito, el frío de todos los días. Mm, Eh, pues ha estado helando estos últimos días, o sea, acá hay un poquito de nieve, pero normalito. sí, Más que nada helando, o sea, hielo en los coches, pero nieve como tal, ¿no? sí, Y sí es muy extraño, bueno, yo sí extraño la nieve, siento que los inviernos son más bonitos cuando la ciudad se viste de blanco y se ve así todo, sí. todo bonito. Y, y también el año pasado fue Ujú. todo lo contrario, no sé si te acuerdas, pero hubo muchísima nieve. Ah, De hecho, aquí bueno, fue donde una de las ciudades donde se cerraron las escuelas porque la nieve alcanzó metro y medio, dos. sí, 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 justo hace poco estuve revisando mi backup de los videos que hice el año pasado y me puse a pensar, wow, he grabado varios videos con la nieve, o sea, con el jardín con la nieve y ahora Sí. no he tocado todavía. Mariana, ¿cómo pasaste de una ciudad de, ¿cuántos millones tiene Ciudad de México? Como, no sé, 20 o algo así, 18 creo. Pues lo que ya la Ciudad de México ha ido creciendo y lo que ya se considera Ciudad de México y área metropolitana son casi 28 millones de habitantes. 28 millones, eso es un país. 28 Sí, millones, eso es muchísimo, eso es un país entero. O sea, Uruguay nomás creo que tiene 4 o 5, ¿no? O sea, sí, es mucha gente. ¿Cómo pasaste de demasiada. eso a, a una ciudad tan pequeñita, ¿no? Al sur, ¿no? Y además, me imagino que el contraste es gigante porque Ciudad de México, nunca he estado ahí, pero entiendo que es una ciudad con un poco de caos, con tráfico, con no sé, bulla, ¿no? Pues es el centro, ¿no? de México y la ciudad donde estás viviendo, pues es el típico pueblito o ciudad chiquita alemana donde no hay mucha bulla, no hay mucho, no sucede mucho tampoco. Sí, de hecho siento que es como el punto medio porque yo ya también estaba muy cansada, yo estudiaba igual en Ciudad de México, me hacía casi 3 horas a mi universidad, Ujú, entonces ya estaba como cansada de ese ambiente de ir y venir, el trabajo también te queda lejos y aquí no es un pueblito de esos que están en la punta de la montaña que tienes que comprar mm, o ir a hacer la compra en coche. O sea, hay supermercados aquí, es como el punto medio. Entonces, sí. para mí, no podría vivir en la punta de la montaña como Heidi, pero ya la Ciudad de México, no sé, por ejemplo, ahorita mi trabajo me queda a 5 minutos en la bici y el Ujú, otro a 15. sí, 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 sí. Y Y eso también te quería preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando ahora? ¿Cuántos años ya tienes en Alemania? en mayo voy a cumplir, a fines de mayo cumplo 5 años. Mm. ¿Y cómo ha sido el tema laboral? Para todos es medio difícil, ¿no? Los latinos me refiero. Sí, pues te voy a contextualizar un poco primero de cómo llegué. Ujú, sí, Eh, yo la primera vez que volé hacia Europa fue porque salió una convocatoria, yo estaba estudiando mi carrera, que sí. son estudios latinoamericanos, donde se ve un poco de lingüística, Ujú, cultura e historia de América Latina. ujú, Y salió una convocatoria de intercambio, me fui a España a estudiar 6 meses sí. y ahí conocí a quien fuese mi pareja durante 8 años. Wow. Ujú,
y él era alemán, Él también era hacía su alemán. Erasmus, Sí. bueno, es alemán, hacía su Erasmus en España y bueno, siguió la relación. Ujú, Desafortunadamente ahorita ya no estamos juntos, mm, pero ese fue el primer paso que me trajo aquí. ujú, ujú. Después de, Ujú, bueno, después de eso también yo estudié mi maestría en España y ya de ahí nos casamos y di el salto a Alemania. Yo llegué aquí hasta 2015. sí, Empecé trabajando pues en cosas básicas porque pues en ese entonces él todavía estudiaba y era como que tenía también que trabajar para que pudiésemos sostener el hogar, ¿no? sí, Entonces, empecé trabajando de todo. sí. Fui ayudante de cocina, estuve trabajando de mesera, Ujú, estuve trabajando en una fábrica que producía alimentación de bebé. ujú. U- Tuve, Una pregunta, perdón que te interrumpa, porque esto creo que le no pasa interesa nada. mucho a mucha gente. Em, Tú cuando llegaste me imagino que no sabías alemán todavía, o no sé, lo has ido aprendiendo más o menos con el tiempo un poco, o me estoy equivocando. No, lo llegué a aprender aquí. Yo antes, pues te digo que llegué casi a Alemania recién terminada la maestría y pues me había dedicado a concentrarme en mi tesis, pero no a aprender el idioma como Sí. tal. Llegué con el básico que te piden, que es el A1. Ujú, Entonces sí tuve que tomar un curso de alemán que era intensivo todas las mañanas de 8 de la mañana a 12:30, 1 de la tarde, sí, con la pausa, y en las tardes trabajar un poquito en lo que pudiera. Ujú. sí. Y una consulta, estos primeros trabajos que cuentas, estos como trabajos básicos que son los primeros que tú agarras, em, ¿los tomas sin saber nada de alemán? O sea, ¿es posible encontrar trabajo, solo para tener ese dato, ¿no? ¿Es posible encontrar trabajo como mesero, como lo que como ayudante de cocina sin ni una palabra de alemán? ¿O cómo era tu situación? Mi situación al inicio te digo que tenía la uno, que es muy, Ok, muy básico. claro. Hay trabajos, por ejemplo, el de ayudante de cocina, donde tú no interactúas completamente pues con las personas. Yo Sí. estaba en el área de cocina atrás, Mm, picando verdura, picando patatas, pelando ajos, tipo de cosas que no necesitas y son claro, palabras básicas que tienes que entender que tienes que hacer o hasta mímicamente te explican. claro. Entonces, Pica esto, pero te lo dicen con las manos, ¿no? Claro. ajá, o te dicen como, ve, tienes que hacer esto, te señalan y entonces ya tú así lo hago. Y bueno, esos fueron los primeros. También hay muchas empresas hoy en día en Alemania que son las contratistas, las intermediarias, Sí. que ofrecen muchos trabajos en fábrica. Ah, Cuando tú lo que quieres es trabajar y tener un ingreso, está bien. A largo plazo yo diría que no, porque pues al ser intermediarias te pagan a ti el mínimo cuando ellos ganan muchísimo más por ti, ¿no? sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? ¿Conseguiste esos trabajos y después qué pasa? Pues el último trabajo pequeño que hice fue el de fábrica y me di cuenta que ya no estaba avanzando en mi alemán, que había terminado mi B1 Ujú, y me había quedado como estancada porque era un trabajo muy mecánico de sacar las cajitas de papilla, acomodarlas, sí, sin tener interacción con otras personas. Y pues dije, además me pagaban pues muy poquito, lo mínimo, sí. y decidí que con mis ahorros iba a invertir un poco en seguir aprendiendo el idioma. Ujú, Aquí, como es una ciudad pequeña, no pude, no había cursos en ese momento de B2. sí. Pues empecé a estudiar por mi cuenta alemán. Ujú, No tenía en ese momento las posibilidades de pagar un curso, así que le pedí asesoría a mis profesoras del B1 sí. y ellas me recomendaron algunos libros, preparé el examen porque aquí sí, para muchos trabajos te piden el papel, aunque tú puedas comprobar que a Ujú, lo mejor hablas un poco más, pues papelito habla, dicen en sí, México. sí. Entonces, pues preparé el examen, lo aprobé, no me fue tan mal. Y como ya daba clases en México en de algunas materias, no sé, español, historia, literatura, lingüística, pues pensé que podía abrirme acá camino enseñando español. Sí. Y al primer sitio al que me dirigí fue a la VHS, Ujú. a la Volkshochschule, De la ciudad donde vivías. de la ciudad donde vivía. Sí.
Y de hecho ahí es como, me da un poco todavía de risa porque yo me presenté ahí la primera vez. Yo soy pues morenita, me veo que soy naturalmente extranjera. Ajá. Y la primera vez me pidieron mis documentos, me dijeron que si estaba legal, o sea, me trataron de lo peor, ¿no? ¿En serio? ¿Ya? Y yo así de, sí, voy a traerlos, ¿no? Entonces ya había traducido papeles y todo. La segunda vez fui y, y no sé si, si diga el nombre de la jefa, pero bueno, digamos que tiene un apellido muy peculiar que es como Barrera, ¿no? Ok. Mauer. Ah, ya, ok. Y yo decía que le hacía honor a su nombre, porque la segunda vez fui con documentos traducidos y todo el reconocimiento, y me dijo que ella no sabía si mis papeles eran falsos. ¿En serio? Sí, ¿Te me fue dijo muy mal. eso? Me dijo eso. Ich weiß es nicht, ob ihre Dokumente falsch sind. Y yo así de, ¿Qué? ¿Pero por qué tendrían que ser falsos? Es como... sí, Está desconfianza, loca. sí, desconfianza total. Entonces ya me dijo que planeara le presentara pues algunas propuestas, lo Sí, hice y ya la tercera vez yo dije, ya voy a entregar esto, si no, si me vuelve a decir algo así, ya no lo intento nunca más. claro. Y ya la tercera vez dejé las propuestas y todo, me fui a mi casa y ya después me llamó que sí podrían abrirse grupos, esto ya para febrero de 2016. Sí, sí, Me sí. puse un poco contenta, pero pues sí fue un largo camino en que si a lo mejor a la primera hubiera dicho, ay, Mm. ya no lo intento más, pues no hubiera funcionado. Sí, 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 sí. No, claro. Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay alemanes como muy abiertos que están acostumbrados, digamos, a tratar con muchos extranjeros, pero hay otros que son medios tontos también, ¿no? Sí. Y bueno, también me puedo imaginar que si estás trabajando todo el tiempo en el VHS, que no sé cómo será en tu ciudad, pero el VHS, que es la escuela del pueblo, el Volksschule, suele quedar siempre como al lado de las oficinas del Job Center, ¿no? Que es el lugar donde se pide empleo, donde se pide ayuda. Y eso está lleno, pues claro, de refugiados, ¿no? Gente que llega por asilo, gente que llega sin nada bajo el brazo, no, no me refiero a dinero, sino sin ni siquiera el idioma, sin casa, sin comida, sin nada. Entonces, me imagino pues que también puede haber sido que sea un funcionario que está acostumbrado a tratar con refugiados, ¿no? Entonces te vio la cara y dijo, oye, ¿tú? Regrésate de a tu país. Casi, Sí, casi. Yo, sí, sí. yo creo que todos los alemanes tienen como ese miedo al primer contacto, porque hoy ya, no sé, casi 4 años después, pues te puedo decir que mi directora es súper buena onda conmigo, me saluda, me pregunta por mi hijo, pero primero me tachaba de ilegal y Mm, indocumentada, ¿no? sí, Es como un progreso. mm, Sí, sí. Y entonces empezaste ahí, ¿cuándo? ahí empecé en febrero de 2016, fue mi primer curso, solamente tenía un Ah, grupo. mm. Eh, la FAWA Entonces, ujú, es un trabajo un poco complicado sí, porque pues se rige de diferentes formas, a veces puedes tener grupo, a veces no. A lo mejor ese tema da para otra ocasión, sí, pero pues no era como un ingreso permanente porque yo no sabía si el próximo semestre iba a tener cursos o no. claro, Entonces seguí como formándome, pues hice algunos cursos para especializarme en la enseñanza de español como lengua extranjera sí, y empecé a dar clases en una escuela de idiomas también privada al poco tiempo que se llama La Estudio Barbarosa. Ahí ya, estuve trabajando igual alrededor de 2 años sí, y estuve echando currículums en 2016 ya que mi nivel de alemán era mejor, estuve mm, escribiendo miles de Bewerbungen ya más enfocados como en mm, mi área, sí, pero no tenía respuesta. Entonces tuve en 2016 como la crisis existencialista que todos los migrantes tal vez tienen en algún momento de su vida. sí, Y dije, creo que me estoy esforzando mucho, ya mejoré en el idioma y no recibo un trabajo que me guste, ¿no? claro. Entonces me frustré mucho. Me acuerdo que tenía mi bandeja de entrada y tengo una carpeta en mi ordenador que es solo, ay Dios, que es solo De de respuestas. correos
y de Beberbum Mm. y pues me entró esa desesperación y me fui a México. Ah, wow. O sea, sí, sí, porque creo que a todos le pasa, ¿no? O sea, no conozco a alguien que no haya tenido, por poco tiempo o largo tiempo, no importa, pero en algún momento esa crisis de, oh no, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Pero tú sí diste un paso más que fue, ok, me regreso a México. Sí, pues no lo tenía muy claro, pero también había así como otras circunstancias que ya me estaban afectando aquí. Estaba un poco deprimida porque decía Sí, aquí no estoy creciendo, yo me esfuerzo un montón. Me sí. acuerdo que cuando tenía mis trabajos pequeños, pues había gente que me decía que no me humillaran a hacer eso, que yo Mm, estaba estudiada, que podía hacer otra cosa. Yo creo que eso es algo de lo que te tienes que desprender desde el momento que empiezas una vida en otro lado, ¿no? mm, O sea, aquí vas a empezar desde cero y venga lo que venga y olvidarte como de esos prejuicios, ¿no? sí. Entonces yo sentía que había hecho eso, ¿no? A mí no me había importado pelar 10 kilos de papa o hacer otros trabajos más pesados y sin embargo, ya había pasado casi un año, yo no sentía que creciera, a lo mejor también soy muy desesperada. Mm. Y me fui a México solo con boleto de ida, así yo bien rebelde. Claro. ¿Y ya te habías separado en esa época o seguías con tu ex esposo? Seguía con mi ex esposo, pero él siempre viajaba mucho. Prácticamente yo digo que yo vivía aquí en Alemania sola, mi Mm, proceso de integración. mm, Él siempre estaba viajando, ¿no? ujú, Lo veía a lo mejor una semana y luego se ausentaba 2 meses. mm. Entonces siempre era como esa dinámica. Entonces cuando yo me fui a México, él estaba en Brasil. Ok. Mm, Y me fui y cuando estaba en México empecé a recibir respuestas. mm, Muchísimas, a lo mejor me desesperé, fui impaciente, pero al cabo de, no sé, 2, 3 meses empezaron a llegar que entrevistas laborales, sí. que preséntese aquí, que envíenos un poquito más de información. Entonces, eso me entusiasmó Ujú, y decidí darle en 2016 una segunda oportunidad a Alemania. ok. Me compré mi boleto y me regresé. Wow, o sea, sí, sí, sí. Es que así es, ¿no? Yo también cuando he buscado trabajo, también me han llamado, incluso hasta me han respondido, una vez me respondió una empresa después de 6 meses. Y yo le dije, pero eso fue hace 6 meses, ya no estoy buscando trabajo. Ah, bueno, pero igual quizás podemos conocernos, ¿no? Sí, los alemanes son muy, es diferente, no sé cómo es en México, en Perú es, buscas un trabajo y pensando como que lo vas a obtener aproximadamente en 2 semanas, más o menos, ¿no? Pero acá a veces son 2, 3, 4 meses, ¿no? Sí, y primera entrevista, segunda entrevista, tercera entrevista. Sí, en México también todo es más inmediato. Aquí Sí, tienen muchísimo más protocolo en eso de búsqueda de trabajo. sí. Ujú. Y entonces ahora estás trabajando como profesora de español en el Volkshochschule. Sí, sigo trabajando en la Volkshochschule. Mm, Tengo ya 4 grupos mm, y también cuando nació mi bebé dejé la escuela privada, pero sí, también estaba dando clases allá. Tenía igual como 3 grupitos o 3 personas en las que aprendían español. sí. Y en 2017 lo que son las cosas de la vida, eso fue ya en marzo, Ujú, me contactaron, un día me llamaron a mi casa y era una llamada de la universidad. Aquí en Kempten tenemos universidad, ok. bueno, la Hochschule Kempten, Ajá. y me mandaban a llamar para una entrevista para un puesto de profesora de español. Y Ah, eso para mí fue súper grandioso porque entre mi bola de trabajos pequeños, una vez estuve vendiendo cerveza en la universidad. ya. Es- Has a hecho ver, de todo. sí, yo digo que soy Mariana Mil Usos. En México hay un personaje que se llama así y hace de todo, plomería, albañilería. Ok, Soy la pero versión ¿qué tiene que ver la cerveza con que te hayan llamado de profesora? ¿Cómo es eso? No, pues no sé cómo obtuvieron mi contacto, Mm, pero me llamaron, me dijeron que había un proceso, pasé el proceso como cualquier otra persona, llevé mis papeles, tuve que llevar algunas traducciones sí. y eso fue en enero cuando me llamaron, entonces yo estaba así como a la expectativa de qué va a pasar, me van a dar el trabajo o no. Ujú, Y ya después, a fines de febrero, el semestre aquí de la universidad empieza en marzo. A ujú, fines de febrero me llegó mi contrato y me acuerdo que yo estaba muy feliz precisamente porque cuando yo empezaba a dar clases
de español era como mi aspiración. Yo decía, voy a formarme, voy a echarle ganas y tal vez algún día voy a trabajar en la universidad. Claro, Y lo claro. veía así como muy, muy lejano, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que ya me presenté con mi grupo, yo tenía que en 2017 26 años, había alumnos que tenían mi edad. Wow, claro, claro, es así, ¿no? Sí, me sentí como muy feliz porque en la explanada donde hacían esas fiestas y esos festivales, donde yo estuve en esa explanada vendiendo cerveza, volvía como 3 años Como, más tarde a dar clases. como profesora. Sí, eso fue muy bonito. Sí, sí, está. Sí, es que así es en las ciudades pequeñas, ¿no? Tienes la universidad y es como, bueno, ahí quiero llegar, ¿no? Y una cosa interesante es que a veces, esto creo yo, porque lo he visto en otras personas también, no sé, Omar lo conoces, ¿no? Por Sí. lo menos él también es profesor de español y también le pasa algo parecido, que es al estar en una ciudad pequeña, a veces hay menos competencia para ser profesor de español, digamos. O sea, Sí. me refiero a que si estoy seguro que acá en Colonia sería muy difícil quizás encontrar trabajo como profesor de español o en Berlín, porque está lleno de españoles, de latinos, pero a lo mejor si uno se va a una ciudad un poco más pequeña, donde no hay tantos hispanohablantes, pues el ser nativo, español nativo, o sea, tener el español nativo, se convierte en una fortaleza que no tiene pues competencia alguna, ¿no? Porque no hay otro, ¿no? O no hay muchos, ¿no? Y no te creas, acá hay una comunidad latina, pues ¿Hay? ¿Así? sí, 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 Ah, es una comunidad latina. Mexicanos no tanto, mexicanos yo creo somos como 10 en la región, no en mi sí. ciudad, sí en Ah, la región. sí. Pero sí hay muchos profesores también de español. De hecho, yo Ah, trabajo para la wow. Facultad de Ingeniería de Maschinenbau. Ellos Ya. tienen que llevar dos lenguas extranjeras, Ujú. puede ser inglés y, bueno, naturalmente llevan inglés, pero pueden perfeccionar su inglés o tomar español. Claro. Y ya muchos pues están cansados de inglés de llevarlo desde la escuela, entonces deciden tomar español, ¿no? Ujú. Y hay más, por ejemplo, está la Facultad de Turismo, Sí. ahí hay muchísimas más profesoras de español. Ujú. Hay una profesora peruana, creo, una española. Sí. Yo soy la única profesora de Mexicano. ingeniería. Ya. Ajá. Claro. Wow, wow, wow. Está muy inspiradora la historia, ¿no? Porque estás como que a punto ya de darte por vencida y que no es una derrota, pero sí es como, bueno, no funcionó, ¿no? Y de pronto te regresas y terminas enseñando en una universidad en Alemania, ¿no? Quizás algo que no habías pensado nunca. Sí, y de hecho también en ese momento como que mi segunda oportunidad en Alemania estuvo cargada de cosas muy bonitas. Ajá. Fue cuando también me embaracé después de buscarlo mucho tiempo. Ujú, Y justamente tenía yo ese miedo porque yo ya sabía en febrero que yo estaba embarazada. ujú. Y dije, tengo que informarle pues al decano de la universidad y a lo mejor me Me manda corren. a volar, ¿no? Claro. Y pues le dije que quería hablar personalmente con él, concertamos una cita y me dijo, ¿puede trabajar? ¿Se siente capaz de trabajar? Y yo, sí. Entonces, no hay problema. Y para mí fue así como, wow. Claro. Porque eso en México, tú estás embarazada y te dan una patada y sales volando. Sí, en Perú es igualito. O sea, quizás no te lo dicen, pero ya como que no te hacen caso, ¿no? Sí, Sí, eso es muy lindo de Alemania. Hay una conciencia muy fuerte. No sé si por las leyes que hay o qué, pero hay una conciencia muy fuerte de como de tomar, o sea, de respeto y de tomar en cuenta a las mujeres embarazadas, ¿no? O sea, no, ujú, no se les discrimina por estar embarazadas, ¿no? De que tú no puedes trabajar. Al contrario, ¿no? Es como necesita el trabajo, ¿no? Es una persona que necesita, ¿no? Sí, sí. Y pues como te comento, ya 2017 estuvo como cargado de muchas cosas positivas. sí. Y yo me siento muy a gusto en mi trabajo. Ya ahorita justamente estamos cerrando semestre. Ujú, Y es un trabajo que me llena mucho. A mí siempre me ha gustado dar clases. ujú. Hace poco también hay un certificieron que ofrecen que es el Eurolta.
¿Ya? Lo terminé porque sentía que a pesar de tener los estudios de México y los estudios de España, como que siempre te hace falta un papel alemán, siempre lo valoran más, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces me metí a hacer esa especialidad que duró año y medio y también he aprendido un montón de cosas porque yo digo, sí, hay mucha gente que habla español, pero una cosa es que tú hables un idioma y otra cosa es que puedas enseñarlo y explicar la gramática, que a veces no es tan fácil. Sí, sí, de acuerdo. Sí. Ellos, o sea, ven un certificado alemán y eso les da como seguridad, yo creo, ¿no? Yo lo veo así. O Sí. sea, no digo que no crean en otros, pero cuando es alemán el certificado, o sea, cuando tú has estudiado en Alemania, eso los hace sentirse seguros de la decisión que están tomando, ¿no? Ujú. Así es. Sí, deberías probar como, bueno, si te interesa, ¿no? Pero ahora yo empecé a estudiar otro idioma, así por hobby nada más, sin ningún apuro, en una plataforma que se llama italki, no sé si la has escuchado. Recién la estoy probando, está muy buena y es como una especie de Uber, como el de los taxis, así, o como, qué sé yo, como no sé, es como un sitio donde hay un montón de profesores, pero no es una escuela, es simplemente un lugar donde hay profesores y tú escoges el que te gusta y pues y tienes clases por Skype, ¿no? Así. Y ahí hay profesores que hablan alemán, español, que enseñan todos los idiomas del mundo. Y sí, hay muchos profesores que hablan los dos, alemán y español, y enseñan español para alemanes, ¿no? Ujú. A lo mejor te interesa. Yo la estoy usando para portugués, que empecé a estudiar. Además, es muy gracioso porque busqué a alguien que sepa español y que sepa un poco de alemán, así como para tener ese punto en Sí. común. Y resultó que era una suscriptora del canal, ¿no? Así que Ajá. Las coincidencias, sí, sí. sí, sí, sí. Y ahora, entonces, eso fue en el 2017, 2018. Ahora 2019, ¿sigues en la universidad? Sí, sigo trabajando en la universidad. Ujú. 2018 fue, por el contrario, un año un poco de crisis, pero más en el aspecto familiar, digamos, con mi relación Claro, con mi ahora expareja. sí, Pero no sé, también siento que 2019 fue un año de sanación. Yo me he sentido, antes me sentía aquí sola, me mm, sentía a veces deprimida, porque como te comento, mi pareja viajaba mucho y siempre estaba sola con mi bebé o solamente yo. pero ¿crees que te hubiese pasado lo mismo si hubiesen estado en México? Es decir, si es que hubiesen estado en México y tu pareja viajaba mucho, ¿te hubiese pasado lo mismo? ¿O por qué crees que...? Porque lo que tú describes es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? No necesariamente con una pareja que no está. Evidentemente eso incrementa ese sentimiento de soledad, pero ¿crees que solo se debe a eso o es, no sé, también parte del proceso de integración, adaptación? Yo creo que es parte del proceso de integración, Mm, que obviamente recibes un shock cultural. Yo llegué sí, y no hablaba casi nada de alemán, sí. dependía completamente de mi expareja, me sentía mal, él iba conmigo al doctor y cosas Ujú, así, ¿no? Y a veces cuando él ya cambió de trabajo y empezó a viajar más, pues me tuve que forzar a ir solita a todos lados y mm, armarme de valor. Y a veces me decían, porque yo a los 8 meses ya estaba hablando alemán, y claro. me decían, es que tu alemán es muy bueno, seguro es por tu esposo, ¿no? Y yo así de, pues si nunca está. Era más mi mérito Claro, de ir claro. solita ahí a preguntar, toda temerosa y yo creo que es parte del proceso de integración, pero obviamente un proceso de integración es mucho más fácil y llevadero cuando alguien te acompaña en él. Sí, 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 es cierto, ¿no? Pero lo que cuentas está bien porque dices que conoces otros latinos, tienes un trabajo, eso quiere decir que se haya demorado, ¿no? En llegar, quiere decir que, pues, de alguna manera tienes reconocimiento, o sea, eso cuenta también, ¿no? Así que, y ahora estás soltera, ¿no? Eso también de alguna manera se puede celebrar, ¿no? Sí, ahorita estoy en modo pausa, me siento bien. Llegó un momento en que me sentía como que ese aspecto de mi vida familiar no funcionaba Sí, y decidí después de muchos intentos de que funcionara soltarlo porque era algo que ya me estaba lastimando mucho. Y sí. a pesar de que tuve ese 2018 lleno de crisis existenciales, Mm. yo no creo en el divorcio, yo creía en la familia y ese tipo de cosas, 2019 ha sido un año de sanación, yo me siento ahora
Mm, siento que el problema nunca fue Alemania, el problema no es Alemania, no es mm, el idioma, no es mi trabajo, porque ahora, pues yo soy una mamá muy feliz, me encanta mi trabajo. ujú. Dicen que si trabajas y sientes que no es un trabajo, es que porque de verdad lo estás disfrutando. Y yo de Sí, verdad disfruto dar mis clases, me pagan por hacer algo que me gusta. Y ahorita sí me siento como en muchos aspectos de mi vida satisfecha y feliz. sí. Claro que tengo más responsabilidades, más trabajo a veces, un poco de estrés, porque también pues llevar una familia, una casita, un hogar sola en Alemania es un poco durillo, pero ahí vamos. Sí, 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 lo sé. Es duro en cualquier lugar del mundo, ¿no? Mantener una familia sola y además en un país que pues no es el tuyo, ¿no? Ujú, Pero sí, creo que es muy, no sé, creo que es muy inspirador todo lo que cuentas porque hay muchas personas que tienen la misma historia, ¿no? Que emigraron acá por amor y que por alguna razón pues no funcionó la relación, pero a veces pues hay cosas en la mitad como un hijo, por ejemplo, ujú. y la pareja migrante, digamos, se tiene que quedar, ¿no? Por los hijos. O porque le gusta Alemania, pero ya ese punto no es fácil, ¿no? Y bueno, no sé, todas las personas que pasan por eso, que a lo mejor te pueden buscar en tu canal y escribirte, porque yo sé que hay muchas latinas, latinos también, pero digo latinas porque más he visto casos de latinas que se han separado y pues se están quedando por por los hijos y hay un momento en el que yo me imagino que crees que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y todo pasa, o sea, lo que tú cuentas ahorita es muy bonito porque todo pasa, o sea, hay siempre una manera de sanar ese tipo de cosas, ¿no? Así estés en Alemania o en China o en Japón, ¿no? Sí, siempre se puede salir adelante. Yo también soy como muy analítica y siempre me empiezo a dar cuenta, pues cuando yo ya no me siento feliz o cuando Mm, estoy tristeando o bajoneada. Entonces, eh, creo que es siempre que es un tema como cliché también porque todo el mundo habla de emigrar a Alemania y a veces lo bonito que puede ser o encontrar el amor de tu vida, pero ujú. nadie habla de esa otra parte que también pues pasa, ¿no? Sí, Y la verdad yo no me arrepiento de nada, ujú. de ninguna de las cosas que he hecho. Creo que todas las cosas, jamás yo había aprendido alemán, creo que todas las cosas en la vida nos enseñan algo. Claro, Entonces, lo que me ha traído toda esa experiencia, me quedo con todas las cosas buenas. Que buenísimo. es mi bebé, el haber aprendido otro idioma, el poder Mm. abrirme camino en un país que no es fácil. Y No eso es fácil, no es no nada es fácil nada para nadie, ¿ah? Para nadie. No conozco a alguien que haya dicho, no, esto es fácil, ¿no? O sea, fácil. nadie. Sí, Sí. entonces es eso, estar abierto a todas las posibilidades, a saber que va a haber cosas buenas y malas. Ujú. Estaba viendo hace poco tu video de qué es la migración y yo Ah, dije, sí. exactamente, exactamente, no va a ser fácil, va a haber Sí, días en que estés muy triste, va a haber días en que estés feliz, pero mientras tú tengas un objetivo de lo que quieres hacer eso, aquí, entonces no te desvíes de ese camino, ¿no? eso. Está bien, puedes permitirte un día estar triste, así, 2, 3 horas, me como un helado, pero mañana ya otra vez me levanto. Sí, eso que acabas de decir, ¿no? Porque, o sea, a mí todavía, yo creo que ya pasé mi ola, ya pasé mi crisis, la crisis que en algún momento tuve, ya la pasé, o sea, eso ya pasó, pero a veces hay como pequeñas, no sé cómo se dice, en México cuando hay un terremoto y después hay réplicas, se dice en Perú, ¿no? Que Ujú. vienen como pequeños temblorcitos que son, a veces vienen, ¿no? Hay días en los que, pum, pasa algo y, no sé, el otro día me encontré con el vecino y me habló algo que no entendí porque seguramente usó más como un Ansprache, como el lenguaje de la calle. Y yo Sí. dije, oh no, no entendí nada, ahora no sé, no voy a entender nunca más alemán, nunca lo voy a poder aprender al 100%, oh no, y vienen todos los pensamientos y las ideas, pero después se pasa, porque para mí las cosas están claras de hacia dónde voy, ¿no? El problema es, claro, cuando alguien no sabe a dónde va, no tienes como un objetivo claro, Ujú. viene una tristeza una idea absurda y te tumba porque no estás bien parado, ¿no? No estás Ujú. bien, no sabes a dónde estás yendo, ¿no?
Exactamente. Y que esas crisis de lenguaje te pueden dar en cualquier momento. O sea, yo voy a cumplir 5 años en mayo Ujú. y aquí en el sur se habla mucho dialecto. Ah, Entonces, sí, ¿no? Sí he hay escuchado veces que eso. no entiendo nada y luego me dicen, ¿qué nivel tienes? Y yo, pues depende del día. A veces tengo B2 plus, a veces tengo A1. Claro, claro, es que acá en Colonia no se habla tanto dialecto, pero yo sé que en todas esas ciudades pequeñas de al sur, de Baden-Württemberg y Bayern y todo eso, está pero full, es lleno de dialectos, ¿no? Y Sí, eso lo pone inseguro a uno, porque uno dice, hey, yo ya aprendí alemán, ¿por qué ahora no entiendo, ¿no? Y es porque están ajá, hablando en exactamente. otra cosa, ¿no? Exactamente. Sí. Me- Buenísimo. Oye, Mariana, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Voy a dejar todos tus datos. Sigan, por favor, a Mariana. Ya avisé que está soltera, que, que tiene su canal de YouTube donde está explicando, también temas de expatriados. Vale la pena seguirla. Y que te encuentran como Mariana Aventuras, ¿no? Mariana Ventura, sí. Ujú. Perfecto, una mexicana en Una Alemania. mexicana por el mundo. Ujú. Por el mundo. Sí. Perfecto. Listo, Mariana. Muchas gracias y ojalá nos conozcamos algún día en persona. Claro que sí, muchas gracias a ti. Y una Listo. última cosa, Sí, 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 ahorita que sí. estabas hablando de, pues, del proceso de integración y todas esas cosas, yo hace varios tiempo que voy con una psicóloga y ella una vez me dijo una Ujú, frase que desde ahí te juro que no me he vuelto a caer, ujú, que es, haz lo mejor que puedas ujú, con lo que tengas ujú. en donde estés. Ya, claro. Es como, es que es eso, ¿no? Porque si, espérate, perdón. Es eso, ¿no? Porque si tú cumples esas tres premisas, ¿cómo es? Haz lo mejor que puedas, en donde puedas y... No, haz lo mejor que... Hazlo, Ujú. haz lo mejor que puedas con lo que tengas Sí, en donde estés. con lo que tengas en donde estés. Si Sí, cumples esas tres, quiere decir que estás dando el 100%. Y sí, si es estás mi dando mal. Es que al final, ¿sabes qué? El problema no es los resultados que obtienes, sino los resultados que tú crees que en tu cabeza tú deberías obtener, ¿no? O sea, hay como no sé, como una ilusión óptica a veces en nuestras cabezas que es como, yo debería hablar como esa persona. Y no es Ujú. así, ¿no? O yo debería ser como esa persona. O yo debería ser así de bonito o de flaco o de inteligente como esa persona que está ahí. Y uno se pone como paradigmas en la cabeza que son estúpidos, ¿no? Entonces, lo que dices es muy interesante porque si tú haces lo que puedas con lo que tengas y donde estés, quiere decir que te estás esforzando y ese debería ser el único paradigma, ¿no? Tu propio Sí, esfuerzo, ¿no? exactamente. Buenísimo, buenísimo lo que has compartido. Y bueno, nos vemos y nos vemos muy pronto y una vez más, no se olviden de seguirla a Mariana. Muchas gracias. Chao. Y que tengas un lindo día. Chao. Listo, listo Mariana. Oye, muchas gracias. Me voy a demorar un poco en publicar este capítulo porque justo he grabado ayer también varios podcasts, pero si quieres te digo de una vez cuándo. Eh, No te preocupes. Yo me quedé pensando porque como nunca hablamos como antes de sí. qué, yo creo que hablé de una ensalada ahí. No, está bien, está bien, está bien lo que hemos hablado. Hemos hablado del idioma. Creo que la última parte sobre todo ha sido muy bonita, ¿no? Porque normalmente me cuentan sus historias, pero tú has venido con una energía así muy, no sé, de sí se puede, ¿no? Hay Sí, sí otro, se puede. es que te juro que hay otros que vienen con una energía de no se puede y también es válido porque no sé, cada persona tiene sus propias experiencias, ¿no? Y cada persona es diferente. Yo también aprendí que no es como, no hay nada gente buena ni mala, sino distinta. Sí, sí. Entonces trato de entenderla porque, no sé, lo veo, por ejemplo, tuve aquí compañeras que no hablaban el idioma y ya tenían varios tiempo, Mm. pero a lo mejor pues ellas no habían tenido una formación universitaria, no tenían Sí, muchos conocimientos de gramáticas y uno también tiene que ser empático con esas cosas. no, y hay muchos, cuando estás en el FAOJAES, no sé si tú conociste chicos que venían, por ejemplo, de Siria, ¿no? Que tú dices, claro,
obviamente esta persona no va a ser capaz de aprender porque le acaban de poner una bomba en su casa y por eso ha tenido que venir. O sea, están escapando de una guerra. Es imposible concentrarse en el alemán cuando tienes un problema tan fuerte en tu lugar de origen, ¿no? Y se, Ay, sí. y se entiende, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Me Em, acordé justo ahora, justo cuando hacía mi curso de alemán, había una pareja mm, que iba a estudiar alemán y tenían a su niño y estaban viendo si traían a su hermano, ujú, pues por lo que me podían platicar. Ellos son de Siria. Y semanas después estaban muy tristes y me enseñó, yo no entendía porque apenas estaba haciendo mi curso. Le pregunté qué pasaba, el señor estaba llorando mucho y la señora me enseñó una foto que habían bombardeado la región y el hermano, ahora sí que su cuñado, estaba muerto. En la wow, Eso fue unas cosas muy fuertes, porque ella al no poderme explicar me enseñó al hombre ahí tirado con escombros y todo. wow, qué fuerte eso. Sí. Y es algo que no sé, es algo que no valoramos, ¿no? Porque los latinos no venimos de, o sea, ya muchos vienen como con situaciones de pobreza, pero no, o sea, sí, hay corrupción y todo, pero no, o sea, lo que pasa es estas personas que vienen de Siria es brutal, ¿no? Y llegan a Alemania y los tienen que poner a hacer aprender alemán al fuerza para que se integren, si no, no consiguen un trabajo y es difícil, ¿no? En fin. Y, uy, yo tendría un montón de historias, porque Bueno, cuando quieras repetimos hacemos otro capítulo más adelante. sí, Sí. una vez en una fábrica, Mm. bueno, en la fábrica que estuve trabajando, conocí a una chica de Eritrea, ¿De que me, dónde? Eritrea, Ya. Ujú. que me contaba que estuvo caminando como 3 días para poder llegar a otra zona, no me acuerdo cuál, para llegar a Alemania. Ya, wow. Tenía como 17 años y que ella la podía, sus papás sabían que se iba a venir y la dejaban ir aún con los riesgos. De hecho, la habían violado en ese trayecto por llegar a Alemania, pero ella quería llegar aquí para tener una mejor calidad de vida. En ese entonces hacía su B1 y trabajaba en horario nocturno en la fábrica. Wow. Claro, 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 son fuertísimas esas historias, ¿no? Y, Sí, y, y de latinos no hay mucho, porque para que un latino venga tiene es todo un tema de papeles y es bien difícil venir, ¿no? O sea, si no estás casado, ujú, es bien, bien, bien difícil, ¿no? Pero en fin. sí. Oye, me tengo que ir. Sí, no te preocupes. Escríbeme cuando quieras. Ya te guardé como Mariana Vázquez. Ujú. Em, y esto lo voy a publicar yo creo que en 2 semanas todavía. Sí, no te preocupes, todo bien. Listo. Nos vemos. Sí, cuídate, que tengas Chao, lindo día. Chao. igualmente. Chao, chao.